Costa Rica, miércoles 25 de febrero del 2026. Los temas principales que se van a tratar en esta exploración a fondo incluyen la agresiva expansión para atraer inversión extranjera en Silicon Valley, el riguroso control estatal sobre las zonas francas, el pulso comercial a través del registro de marcas y la digitalización corporativa y la delicada administración pública de recursos naturales como el agua y el oro. Ujú. Y bueno, este primer tema llama muchísimo la atención, Claro. porque digamos que no es todos los días que se ve un movimiento estratégico de este calibre. Estamos hablando del viaje oficial del ministro de Comercio Exterior, Manuel Tovar Rivera, a San Francisco, en California. Así es, a San Francisco. Y el objetivo central de esto es la inauguración de la oficina de Procomer, o sea, la promotora del comercio exterior, directamente ahí en el corazón de Silicon Valley. Es como plantar una bandera en la capital mundial de la tecnología. Sí, totalmente. Y eso siento que es una declaración de intenciones enorme. Definitivamente lo es. Y a ver, para comprender la magnitud de esto hay que observar un poco el contexto estratégico que envuelve esta decisión. Ajá. Abrir una oficina en San Francisco no se trata únicamente de atraer inversión extranjera directa por el simple hecho de acumular capital o salir en las noticias. Claro, no es solo la foto. Exacto, no es solo la foto. Si analizamos los objetivos detallados de esta misión, hay una meta muy específica y descentralizadora. Ujú. La idea es llevar esta nueva inversión fuera de la gran área metropolitana, la famosa GAM. Es un intento deliberado y, la verdad, bastante urgente por dinamizar las economías regionales que históricamente han quedado rezagadas frente al desarrollo del Valle Central. Claro. Llevar empresas de alto calibre a zonas rurales o costeras. Así es. Pero ¿de qué tipo de empresas estamos hablando exactamente? Porque, a ver, Silicon Valley no es precisamente famoso por tener ensambladoras tradicionales. Exacto, y ahí radica la ambición del plan. Los sectores a los que Procomer está apuntando no son aleatorios en lo absoluto. La mira está puesta en la manufactura avanzada, la tecnología de punta y, de manera muy crítica en este momento geopolítico, los semiconductores. Uf, los semiconductores, claro. Es una apuesta sumamente compleja por insertar al país en las cadenas de suministro globales más sofisticadas y delicadas del planeta. Es, digamos, consolidar una imagen de destino de inversión de primer nivel, compitiendo no por mano de obra barata. Sino por talento, me imagino. Exacto, por talento y estabilidad institucional. Bueno, y si entramos en los detalles operativos de este viaje, porque al revisar las autorizaciones presidenciales hay un nivel de precisión en la burocracia que casi parece irreal. Sí, es muy llamativo. El documento oficial desglosa los viáticos para los días de viaje de trabajo que son del 15 al 17 de febrero y estipula una cifra de $1,198.48. Sí, con todo y centavos. A ver, en serio, ¿el Estado calcula hasta los 48 centavos? ¿No es esto un exceso de microgestión burocrática? Bueno, puede parecerlo a simple vista, claro. Pero esa precisión milimétrica tiene una razón de ser muy profunda en la administración pública. Ajá. No es una cifra sacada del aire. Es el resultado de un cálculo exacto que cruza tablas internacionales de costos de vida, impuestos locales en California, topes de alimentación y las tarifas de hospedaje permitidas. Ya entiendo. O sea, no hay margen de error. Exacto. Esos 48 centavos envían un mensaje claro. Es dinero del erario público, y no hay margen para aproximaciones o cajas chicas sin justificar. Además, todos esos fondos están sujetos a una liquidación posterior, con facturas. Pero hay otro detalle en la agenda que me parece, la verdad, un verdadero campo minado. El viaje oficial, cubierto por el Estado, termina el 17 de febrero. Sin embargo, el ministro se queda en Estados Unidos hasta el 22. Así es. Y el documento es tajante al catalogar los días del 18 al 22 de febrero estrictamente como un viaje personal. O sea, él va a trabajar, pero se queda unos días por su cuenta. ¿Es normal que la línea entre lo público y lo privado sea tan delgada? Es una práctica permitida, sí. Pero como bien dices, es un campo minado que requiere protocolos estrictos para evitar escándalos. Claro. Por eso el acuerdo presidencial traza una barrera inquebrantable. Al declararse como viaje personal a partir del día 18, los gastos de esos 5 días adicionales, incluyendo el hospedaje y la alimentación, son costeados en su totalidad por el propio ministro de su propio bolsillo. Wow. E incluso asume el costo de su boleto aéreo de regreso al país.
El Estado está gestionando el riesgo aquí. Si el funcionario utilizara un vehículo oficial o pasara una sola factura de esos días personales, se enfrentaría a un proceso legal inmediato por peculado. Incluso le prohíben usar las millas del vuelo. Exactamente. Hay una cláusula que dice literalmente que el funcionario no hará uso de las millas aéreas que pudieran derivarse del boleto adquirido con fondos públicos. Es un nivel de escrutinio que realmente ilustra cómo funciona el aparato estatal por dentro. Se controla hasta el más mínimo beneficio colateral de un viaje de negocios. Y ese rigor interno nos lleva a una pregunta inevitable. Si el Estado le cuenta los centavos y las millas a sus propios ministros, ¿cómo trata a las empresas privadas que operan bajo regímenes especiales? Uy, claro. Porque la maquinaria estatal no solo vigila hacia adentro, sino que ejerce un poder regulatorio inmenso hacia afuera. Eso nos conecta perfectamente con la otra cara de la moneda corporativa. Analicemos un poco cómo el Estado maneja a las empresas que ya están instaladas. Hay un caso reciente que muestra un garrote regulatorio fulminante, la verdad. Se trata de la empresa Cedar Creek Free Zone, Sociedad Anónima. Sí, un caso muy sonado. A esta compañía, que tenía beneficios como industria procesadora desde el 2021, se le acaba de revocar por completo su estatus en el régimen de zonas francas, debido a incumplimientos. Pero lo que resulta verdaderamente impactante es el plazo que les otorgaron. Apenas 15 días. 15 días a partir de la notificación, para liquidar todas sus operaciones bajo el régimen. ¿Cómo se desarma una estructura operativa en 2 semanas? Es que, logísticamente, es un escenario de pesadilla para cualquier empresa. En la práctica, revocar un régimen de zona franca significa que de la noche a la mañana cambian las reglas del juego por completo. Claro. Esa empresa tiene maquinaria, inventario y materias primas que entraron al país sin pagar impuestos de importación porque estaban amparadas por el régimen. Al perder ese estatus en 15 días, si no logran exportar ese equipo o pagar los impuestos correspondientes, la autoridad tributaria pasa a considerar cada máquina y cada computadora como mercancía de contrabando. Es una medida drástica y ejemplarizante. O sea, no es solo que dejan de recibir el beneficio fiscal, es que se enfrentan a un muro burocrático y financiero gigantesco, de forma casi inmediata. Exactamente. El mensaje fundamental aquí es que los incentivos fiscales en las zonas francas no son cheques en blanco de duración indefinida. Sí, no son un regalo. Para nada, son herramientas de desarrollo económico. El país sacrifica la recaudación de impuestos con la expectativa de que la empresa genere empleo formal, encadenamientos productivos y cumple estrictamente con sus obligaciones laborales y tributarias. Si esa empresa incumple, el Estado retira los beneficios con una celeridad asombrosa y sin ninguna responsabilidad indemnizatoria. Es un recordatorio muy duro de que el privilegio fiscal exige una obediencia corporativa absoluta. Sin embargo, la misma administración tributaria que ejecuta esa mano dura muestra una flexibilidad sorprendente en otros ámbitos. Sí, es un buen punto. Contrastando con el caso de Cedar Creek, vemos una resolución de la Dirección General de Tributación que actúa como una especie de zanahoria fiscal. Acaban de ampliar el plazo hasta el 30 de septiembre del 2026 para que una larga lista de fundaciones y asociaciones puedan seguir recibiendo donaciones que son deducibles del impuesto sobre las utilidades. Es un respiro gigantesco para el sector civil. Es un contraste fascinante, de verdad, porque ilustra el pragmatismo del Estado. Por un lado, castiga sin contemplaciones a la corporación que opera con fines de lucro y falla en sus compromisos. Claro. 16. El Estado está implementando una flexibilidad administrativa transitoria para asegurar que la filantropía y el apoyo a causas sociales no se paralicen por un simple cuello de botella en la tramitología. Cambiando un poco de escenario, si queremos entender cómo todo este marco legal afecta el día a día, no hay nada más revelador y francamente más entretenido de leer que las solicitudes de registro de marcas. Ah, sí, eso es todo un mundo. Es el pulso real de la economía comercial. Al revisar el diario oficial, uno se encuentra con una paleta de identidades increíble. Por un lado tenemos a los gigantes globales protegiendo sus imperios, registrando nombres como Kellogg's Toasted. Ajá.
Y literalmente en la misma página aparecen emprendimientos con una creatividad maravillosa. Hay solicitudes para proteger marcas como Payaso Orejitas, Bite Burger e incluso algo llamado Wild Hog. ¿Qué significa que Payaso Orejitas y Kellogg's compartan el mismo espacio legal? Significa que estamos ante una de las dimensiones más democráticas del sistema legal. Ujú. La Gaceta Oficial no hace distinciones basadas en el capital o en la presencia global de la empresa. Para el registro de la propiedad intelectual, la inmensa multinacional de cereales y el animador infantil local deben llenar exactamente el mismo formulario, pagar los mismos timbres de ley, someterse a los mismos plazos de oposición y aparecer impresos con el mismo tamaño de letra. Es el Estado garantizando igualdad de acceso a la protección de la identidad comercial. Y detrás de esa avalancha de nombres tan variados hay un tecnicismo legal que aparece repetido constantemente en las publicaciones, el artículo 28 de la Ley de Marcas. Tengo entendido que esto tiene que ver con no acaparar palabras del usuario. Exacto. Por ejemplo, si alguien registra el logo de una zapatería llamada La Gran Bota, no puede prohibirle al resto del país que use la palabra bota. Ese es el ejemplo perfecto. El artículo 28 establece que cuando se registra una marca, que consiste en una etiqueta, un diseño o un logo complejo, la protección legal se otorga al conjunto visual, pero no se extiende a los elementos que son de uso común, genérico o necesario en el comercio. Ya entiendo. El objetivo de esto es mantener un equilibrio mercantil saludable. El Estado le permite al Payaso Orejitas proteger su diseño único, pero interviene activamente para evitar que alguien monopolice palabras, símbolos o formas esenciales. Si alguien pudiera registrar como propiedad exclusiva la palabra hamburguesa o zapato, la competencia se paralizaría por completo. Sería un caos. Totalmente. El lenguaje comercial básico debe seguir siendo de dominio público. Eso protege el lenguaje. Pero hay otra transformación masiva ocurriendo en el mundo corporativo, una que es silenciosa y puramente digital. Sí, la modernización de los estatutos. Exacto. Al revisar los edictos de cientos de sociedades anónimas y de responsabilidad limitada, empresas con nombres como Inmobiliaria Mirfac Neiring Costa Rica Vacation Rentals o Jonathan Hearst Realty, hay un patrón idéntico. Todas están convocando asambleas de accionistas y pagando a notarios por una única razón: modificar sus pactos constitutivos para incluir un correo electrónico oficial para recibir notificaciones, cumpliendo con la Ley 10.597. Así es. Obligar a cientos de empresas a hacer este trámite notarial debe ser un dolor de cabeza logístico y financiero. Lo es sin duda. Modificar los estatutos de una empresa requiere actas, firmas, honorarios legales y gastos registrales. Pero lo que estamos presenciando es una modernización forzosa dictada por el Estado. Para agilizar procesos. Precisamente. La Ley 10.597 busca erradicar de una vez por todas el problema histórico de las notificaciones legales. Durante décadas, los procesos judiciales y administrativos se han estancado porque las empresas reportaban domicilios físicos inciertos, lugares que ya no existían o notificaciones en papel que mágicamente se perdían. Claro, el famoso papel traspapelado. Tal cual. Al forzar esta inclusión del correo electrónico en el pacto constitutivo, están estableciendo canales de comunicación inmediatos, innegables y 100% trazables. Es un salto burocrático doloroso a corto plazo, pero indispensable para la seguridad jurídica del país. Y hablando de la burocracia en el día a día, hay detalles que parecen minúsculos, pero que ilustran cómo la administración pública toca la vida de la gente común. Por ejemplo, está el anuncio de la Benemérita Imprenta Nacional y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes informando que los manuales del conductor para motocicleta y automóvil están disponibles por apenas 3.500 colones. Un precio muy bajo. Es un precio completamente accesible, casi subsidiado, para garantizar que cualquier persona pueda prepararse para la movilidad legal. O el caso aún más personal de un ciudadano llamado José Antonio Madrigal Volandi. Él está tramitando legalmente a través de edictos el cambio del orden de sus apellidos para pasar a llamarse Antonio Volandi Madrigal. Hasta el derecho de cómo te llamas y cómo te presentas al mundo pasa por este engranaje institucional. Esos casos que mencionas, a los que podríamos llamar la burocracia de lo cotidiano, son fascinantes. Agrupan desde la regulación de una inversión multimillonaria en microprocesadores hasta el derecho de un ciudadano a modificar su identidad personal. Es todo un espectro. Muestran a un Estado que es omnipresente,
Actúa como el gran facilitador de la movilidad ciudadana, imprimiendo manuales a bajo costo, y al mismo tiempo es el guardián de la fe pública, asegurándose de que si alguien cambia sus apellidos, quede un registro histórico y legal transparente para que no se afecten derechos de terceros. Es el tejido conectivo de la sociedad operando en múltiples escalas. Pasemos ahora de los papeles, los correos electrónicos y los nombres al mundo físico, a uno de los temas más sensibles, intensos y vitales para cualquier nación, la gestión de la tierra y los recursos naturales. ¿Esto es fundamental? Literalmente, la administración pública de cada gota de agua y cada gramo de oro. Revisando las solicitudes de concesiones de agua, la diversidad de usos y volúmenes es asombrosa. Y todos compiten por un recurso que es finito. Empecemos por la gran escala. El Banco Improsa está solicitando concesiones para extraer agua de pozos en Cutrís de San Carlos, pidiendo caudales de 0.75 y hasta 1.3 litros por segundo para uso agroindustrial. Sí. A simple vista, 1 litro y un poco más por segundo suena a una botella grande de refresco. No parece una cantidad escandalosa. Esa es la trampa de la percepción cuando hablamos de caudales continuos. Hay que hacer los números para entender el impacto real. A ver. 1 litro y 3 décimas por segundo significa extraer casi 80 litros por minuto. Eso equivale a unos 4.600 litros por hora. Y como estas operaciones suelen funcionar de manera continua, estamos hablando de que en un solo día, ese pozo puede extraer más de 100.000 litros de agua de los acuíferos subterráneos. ¿100.000 litros? Así es. Eso es más que suficiente para llenar por completo una piscina residencial de gran tamaño cada 24 horas. Cuando lo visualizamos así, entendemos el inmenso peso de la decisión que tiene el Estado. Debe evaluar rigurosamente si los mantos acuíferos pueden soportar esa extracción sostenida sin secarse a largo plazo. Una piscina entera al día. Eso cambia totalmente la perspectiva. Y contrasta drásticamente con otras solicitudes que vemos en la misma Gaceta, donde la prioridad no es la industria, sino la supervivencia humana. Claro, el consumo de la población. Exacto. La Municipalidad de Turrialba, por ejemplo, está tramitando concesiones en manantiales específicos con nombres muy pintorescos como La Bambú, Gladys y Potrero. En estos casos, piden fracciones mucho menores de 1 litro por segundo. Pero el fin es sagrado, el consumo humano poblacional. Es el agua que literalmente sale por los grifos de los hogares. Y más abajo en la lista vemos solicitudes aún más pequeñas, como la de PNF Fanapi, que pide extraer apenas 0.05 litros por segundo de una pequeña quebrada en Pérez Celedón, exclusivamente para acuicultura para criar peces. Este panorama ilustra perfectamente el rol del Estado como el gran árbitro de los recursos naturales. El agua es el recurso más crítico para el futuro, y la Dirección de Aguas tiene que equilibrar constantemente intereses en competencia. Un trabajo bastante complejo. Muy complejo. Debe fomentar el desarrollo agroindustrial, que es vital porque genera empleo rural y exportaciones millonarias, pero al mismo tiempo tiene que proteger de forma innegociable el derecho humano al agua potable para las poblaciones crecientes, y también dar espacio a la pequeña producción alimentaria, como esa granja de acuicultura en Pérez Celedón. Cada litro que se aprueba para un sector debe sopesarse frente a la capacidad de recarga de la cuenca hidrográfica. Es una balanza muy delicada. Y si la administración del agua requiere un equilibrio milimétrico, hay otro recurso en la Tierra que históricamente ha generado pasiones, conflictos y debates profundos: el oro. Ah, sí, la minería. Entre los cientos de trámites de permisos de agua, resalta una publicación específica de la Dirección de Geología y Minas. Se trata de la cooperativa COPE-Bonanza RL, que está gestionando formalmente una solicitud de área para una concesión minera subterránea denominada Concesión Minera de Oro COPE-Bonanza. Es un recordatorio contundente de que la riqueza del país no solo fluye por sus ríos, sino que yace literalmente enterrada bajo la superficie esperando ser administrada. Si conectamos todos estos elementos, el agua que fluye en la superficie, los acuíferos subterráneos y los depósitos de oro en las profundidades de la roca, obtenemos una visión panorámica de lo que realmente significa la soberanía nacional sobre los recursos. Claro, es la administración de todo el territorio.
Así es. El Estado tiene sobre sus hombros la inmensa responsabilidad técnica, ambiental y social de decidir el destino del territorio, ya sea evaluando con pinzas si una quebrada soporta que le quiten 0.05 litros por segundo para un estanque de peces, o analizando los profundos impactos económicos y ecológicos de autorizar a una cooperativa a excavar la tierra para extraer oro subterráneo. Las firmas que se plasman en esos documentos técnicos, aprobando o denegando estas concesiones, moldean irrevocablemente la geografía y la economía del país para las próximas generaciones. Totalmente de acuerdo. Para sintetizar toda la información que hemos recorrido, lo que emerge de este análisis documental es el retrato de un país sumamente complejo operando en múltiples tableros de ajedrez de forma simultánea. En el plano internacional presenciamos un esfuerzo metódico y audaz por atraer gigantes de la tecnología de semiconductores desde centros globales como Silicon Valley, controlando hasta el último centavo de viáticos en el proceso. En el entorno corporativo interno, vemos a un Estado aplicando la ley con una firmeza implacable, recordando que el incumplimiento en las zonas francas se castiga con la revocación en 15 días, mientras que con pragmatismo flexibiliza plazos para proteger las donaciones al sector social. Simultáneamente, el comercio diario florece en la Gaceta con una diversidad asombrosa, empujado por una digitalización forzosa pero esencial. Y como cimiento de todo este andamiaje, el Estado mantiene un arbitraje constante sobre la tierra física, calculando meticulosamente el uso de cada nacimiento de agua y evaluando la extracción de oro subterráneo. El valor de sumergirse en estos registros oficiales radica en comprender que detrás del lenguaje árido de los edictos legales, más allá del frío cálculo de un viático de $1,198 o de la notificación de un cambio de apellidos, late de forma innegable el verdadero pulso de la sociedad y la economía. Cada documento notarial, cada marca registrada y cada concesión de agua es una pieza tangible que ayuda a armar el rompecabezas de cómo funciona el país. Así es. En una sociedad donde la mano del Estado regula absolutamente todo, desde la primera gota de agua de un manantial en Turrialba hasta la apertura de oficinas tecnológicas en Silicon Valley, cabe plantearse una pregunta crucial. ¿Hasta qué punto esta inmensa maquinaria regulatoria es el escudo que protege el futuro de una nación? ¿Y en qué momento corre el riesgo de convertirse en un ancla para la innovación genuina? Es un dilema fascinante para analizar.